Sí, Rashomon. Pues adelante. Vamos con Rashomon. Rashomon está producida por Dai Studios. Es una película que se hizo en el 1950. Tuvo problemas de financiación, lo cual es lógico si pensamos en lo que supuso la estructura. De hecho, leí en un artículo que no se entendía. La gente que Kurosawa buscó financiación y las productoras no entendían nada, lo cual le complicó mucho el conseguir realizarla, ¿no? Es una película protagonizada por Toshiro Mifune, por Machiko Kyo, que es la esposa del samurái, y por Masayuki Mori, que es el samurái. Está basada en dos cuentos de Ryosuke Akutagawa, un escritor feudal. Rashomon, y el otro título del cuento es In a Grove, no sé cómo se dice en español. Ganó el León de Oro en Venecia, o sea que no es que estuvo despreciada, aunque sí que es verdad que si bien gustó al público, se dice que gustó por las razones equivocadas porque la malinterpretaron como un drama de época, cuando realmente es todo lo contrario, justamente es una crítica muy dura a eso y a los principios que los dramas de época tendían a hacer apología. Eh, Además, bueno, lo más importante de esta película, por supuesto, es que da nombre a la estructura Rashomon, porque es a partir de entonces donde se empieza a plantear un cine que hable estrictamente de la perspectiva de los personajes, en el cual no terminas de saber qué es lo que sucedió realmente. Y bueno, y aparte de esto, es como decían ustedes antes, hay que tener en cuenta el contexto en el que está hecha, ¿no? Estamos hablando de dos pérdidas consecutivas de Japón a manos de los americanos. Está primero el Comodoro Perry en el siglo XIX y después la Segunda Guerra Mundial. Y se habla mucho precisamente porque Rashomon da nombre a la puerta donde está filmada, que es una puerta muy importante de Tokio, si no me equivoco, que de hecho está en ruinas. De Didi, hecho, Oscar. tuvieron que reconstruirla, ¿no? Tuvieron que gastarse parte del dinero del presupuesto de la película en construir la puerta porque no existía una puerta semejante para poder recrearla. Sí, es una de las puertas más antiguas y más importantes, una de estas construcciones históricas. Y bueno, nada, eso, si alguien quiere decir algo sobre Rashomon en sí. Pues, Paul. Tú mismo, Oscar. Ah, no sé. Bueno, es que hay mucho que decir de esta película, en realidad, se Sí. puede decir muchas cosas. Sobre todo, remarcar la importancia histórica, porque fue la película que hizo que Occidente girara la vista a Japón, al cine japonés, y a partir de aquí el cine japonés estuvo muy, muy presente en festivales internacionales y tal, y esta película fue fundamental en ese sentido. Remarcar algo que tú has comentado, Martina, y que no es la típica película no es el típico chambara, no es la típica película de samuráis, e incluso es una película que es una película muy desmitificadora respecto a los samuráis. De hecho, recuerdo verla con amigos y ellos decir, bueno, ¿sabes? Decir, me quiero ver una película de samuráis, ¿no? Y yo ponerles Rashomon y decirme, no, no era esto, queríamos una película, claro, querían una película mítica, ¿no? O sea, con el típico samurái, peleas súper épicas. Aquí las peleas son muy ridículas, son muy estúpidas. Y claro, y es normal que la gente no la entendiera, o cuando se quisiera vender la película no se entendiera, porque de hecho ocurriría algo muy parecido con otras películas similares, ¿no? Como por ejemplo, o sea, con películas en las que se contaban historias con diferentes puntos de vista. Y entonces, y aquí esto es un clásico. De hecho, un amigo mío me la pidió ver porque él, aunque no había estudiado psicología, sí que había estudiado asignaturas de psicología en su carrera y había estudiado el efecto Rashomon, ¿no? Y es el hecho de cómo cada uno ve una situación y la recuerda, o sea, y la narra, por tanto, de forma distinta, ¿no? Lo que se llama
en psicología mapa no equivale a territorio, ¿no? Y el efecto Rashomon se estudia en las universidades. O sea, ha dejado tanta marca, o sea, ha sido tan fuerte el impacto de esta película que ha ido más allá del cine, incluso ha ido a campos cercanos a la psicología, para explicar cosas, algo que hoy damos tan por sentado, como que cada uno reescribe la realidad y la recuerda a su manera, ¿no? Y no sé, Oscar, te dejo a ti que comentes ahora mismo. Pues sí, Raúl. Por ejemplo, una de las cosas que se puede decir de Rashomon es que es una de las primeras películas, o al menos se dice que es la primera película, no sé si es cierto esto, ¿eh? Porque siempre que alguien dice, es la primera película en que pasa esto y no sé qué, siempre hay que ponerlo un poquito en duda, pero bueno, lo que yo he leído es que es la primera película en la cual se inaugura el género de cine de juicios, de judicial, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la película es un juicio, es el juicio de este asesinato y esta violación que se comete en el bosque y que se, y que se basa en los testimonios de los personajes que aparecen en la película, ¿no? Y luego, por ejemplo, decir que incluso llega un momento en que algo muy curioso, se llega a pedir el testimonio del propio asesinado. Y para conseguirlo, porque lógicamente está muerto, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede pedir a un muerto que hable, que testifique en su propio juicio? Pues se contratan los servicios de una medium. Si no recuerdo mal, es una mujer, porque esta película hace años que no la he visto. Y, y fue esta la que habla a través del muerto, o el muerto habla a través de ella, mejor dicho, ¿no? Y bueno, y que, y que como hemos dicho antes, subrayar sobre todo este hecho, que Rashomon es la primera película que abre el cine japonés a Occidente, y por eso tiene tanta importancia histórica. Y no es casual para mí que sea un director como Akira Kurosawa el que sea el que tenga el mérito de esto. Mérito o ya, lo de mérito es discutible, ¿eh? Porque también mm, también es discutible que hasta entonces el cine japonés no tuviera predicamento porque ya lleva muchos años haciendo películas en Occidente, ¿no? Vamos, digamos que se rompe una barrera cultural que existía hasta entonces y que Rashomon pues es la que es la responsable de que se rompa. Y todo esto poniendo siempre dándole la importancia relativa que tiene, ¿no? Porque no podemos nunca exigir de una sola obra o de un solo autor un cambio histórico, pero digamos que es como se suele explicar, ¿no? Eh, Tengo Martina, solo una cosa y te sí. dejo, te dejo comentar. Tengo que hacer de repelente otra vez más y las que me faltan y decirte que no es la primera película de juicios, al menos que una trama de juicios es importante en la trama. Lo he No es la dicho yo esto, primera, ¿eh? Lo he dicho yo esto, ¿eh? pero, pero ni de lejos, ¿eh? Ni de lejos. O Lo he sea, dicho yo, y de hecho, Raúl. y de hecho, una de las películas, hay una película, por ejemplo, que hemos hablado en cines, que es Furia, de Fritz Lang, que gran parte de la película es de juicios. No toda entera, pero media película sí. Hay muchas más, ¿eh? Ellos no olvidarán y muchas más, ¿eh? Simplemente comentar de que hay... O sea, o sea, mi crítica no va por ti, Oscar, ¿eh? Y va por el comentario, que no es muy exacto. Y nada, ahí... Martina, adelante, dale ahí. A mí me gustaría decir que creo que si hay alguna malinterpretación alrededor de esta película, es la de que se suele decir que es una película nihilista. Me parece que Kurosawa no es un director nihilista, tiene una moral muy férrea y de hecho en el final de la película se ve con lo del bebé y la salida del sol, ¿no? Que él al final sí que puede decir que las palabras no pueden llegar a la verdad absoluta, pero hay un juicio moral, hay una perspectiva al respecto, no es todo vale lo mismo. De hecho, leí que los cuentos, yo los cuentos no los leí, pero leí que los cuentos sí son plenamente nihilistas, el no vamos a poder llegar nunca a la verdad.
Creo que para Kurosawa lo que es verdad es la acción. Las palabras es lo que critica. Tiene un rollo un poco más trascendentalista, porque sí que hay una cohesión en su cine en cuanto a lo que puede ser el destino, pero esto está en constante cambio a raíz de lo que hacen los personajes. Y me hace mucha gracia, de hecho, gracias por recordármelo, Oscar, con respecto al samurái muerto, que creo que está puesto ahí para decir que incluso el pasado puede mentir, que vos decís, ¿para qué el samurái tiene que mentir si ya no pertenece a este mundo? Pero sí que le importa cómo su recuerdo va a pervivir. Y en ese aspecto, creo que lo que hablábamos del contexto es muy importante, ¿no? Así como he leído también que el personaje de Toshiro Mifune representa la invasión de los bárbaros que vienen a ser esta gente sin ley ni moral, que era como se percibía en Japón la entrada de los yanquis, también el samurái, el que representa a Japón en sí, miente y miente incluso solo para recuperar un poco del respeto perdido, porque ya está, se acabó, estás muerto, ¿saben? Y no solo es, por eso no solo es una maravilla estética, porque es hermoso ver cómo ¿no? el personaje de la vidente desarrolla o sea, habla a través del personaje muerto, sino que además tiene sentido, como todo lo que hace un muy buen director como Kurosawa. Y decir también que hay detalles muy interesantes que hablan, que reafirman esta perspectiva social sobre Rashomon, como por ejemplo que el leñador, que además es el ladrón de la daga y por eso no quiere confesar adelante no quiere testificar, es decir, él también tiene su propia parte de culpa, o su propia parte de, mejor dicho, de individualismo, incluso en detrimento de la moral, es el que al final se lleva al bebé también, con lo cual no es que se esté santificando al momento, sino que está diciendo Kurosawa que dentro de nuestra maldad convive también la bondad. Y además hay una parte en la película que es símbolo de todo, me parece, que es que el tipo, creo que no sé si es el vagabundo o el leñador, no me acuerdo, está agarrando trozos de la muralla de madera para hacerse su propia fogata mientras afuera llueve torrencialmente, ¿no? Y todo lo que decimos, es como con una imagen, ¿no? Todo lo que estábamos diciendo se ve condensado. Sí, hay que destacar ese momento inicial de la película, cuando están esos personajes por aquí tengo la foto. Estos personajes en el templo en ruinas y está lloviendo torrencialmente. Es una belleza sobrecogedora y ya te introducen en lo que es el clima moral de la película, ¿no? Es un clima en el cual tú ves que es un pueblo derrotado, digamos que hay que tener una lectura más allá de lo puramente narrativo que tiene la historia, ¿no? Sino hay que tener una lectura eh, histórica en los filmes de Akira Kurosawa. Es un cine de su tiempo. Y cuando habla de estos personajes, está también hablando de su país, está también hablando de su sociedad, de la sociedad contemporánea Akira Kurosawa, ¿no? Eso lo va a hacer constantemente a lo largo de su cine, ¿no? Y utiliza el género chambara para esto también, ¿no? Y como he dicho antes, ¿no? Y lo que decía Martina, pues tiene toda la razón, ¿no? ¿Cómo demuestra esa podredumbre, esa decadencia? Pues a base de esa ¿cómo son los personajes por dentro? Pues utiliza algo que es muy propio del cine de Kurosawa, utiliza muchas veces fenómenos meteorológicos, la lluvia, la niebla, eh, cosas como un arco iris, el viento, los sonidos que acompañan a todos esos fenómenos, ¿no? Y, y eso es algo que se percibe ya también en esta película, ¿no? Subraya, por ejemplo, respecto a esto, la fotografía, la maravillosa fotografía dentro del bosque, ¿no? Cómo consigue hacer que las ramas de los árboles
se conviertan en una presencia amenazadora e inquietante, ¿no? Utilizando ese juego de luces y sombras, ¿no? Proyectando las sombras de los árboles sobre los personajes, ¿no? Y haciendo que la historia sea caótica y que no y que produzca inquietud en el espectador, ¿no? Bueno, yo no sé expresarlo muy bien, pero mejor ver la película. Quería comentar una cosa sobre el hecho que había hablado también Martín antes sobre el nihilismo. Bueno, que mucha gente la considera equivocadamente una película nihilista, y es el hecho de que, si bien Kurosawa presenta varias versiones y deja claro que la realidad es muy subjetiva y manipulable, tal como está construida la película, eh, la gran mayoría de espectadores se va a quedar con la última opción, con la última versión, que es justamente es la versión de la persona que no está directamente implicada, que no, o sea, que su visión no ni gana ni pierde, o sea, no su ego no está afectado, aunque la experiencia sí que le ha afectado a él, ¿no? Sigue siendo una versión subjetiva, lo he visto versiones subjetivas, sí, sino una versión subjetiva, no es 100% fiable por ello, pero es la visión con la que se va a quedar casi gran parte gran parte del público. Y otra cosa que quería añadir respecto a los actores, aparte de que antes Martina ha presentado a los tres protagonistas, quería remarcar al que hace de leñador, que es Takashi Shimura, que es uno de los actores fetiches de Kurosawa, junto con Mifune y Nakadai, son posiblemente los tres actores más importantes de la filmografía de Kurosawa. Y decir básicamente que estaba leyendo hace poco una entrevista que hicieron a Kurosawa, y por ejemplo él comenta de la película que le encantaba Machiko Kyo como actriz, y que como ella pertenecía a la productora Daiei, una productora con la que Kurosawa nunca más pudo trabajar, porque él trabajaba más con Toho. Nunca más pudo trabajar con ella, a pesar de que él quería expresamente volver a trabajar con ella, y nunca fue posible. Y no sé, ¿queréis comentar algo más para rematar Rashomon? Sí, una cosa rápida, que vi en una entrevista que decían que Kurosawa le preguntaron si había forma de llegar a la verdad, porque hay mucha gente que parece que creía que viendo la peli muchas veces se podía entender cuál era la realidad. Y dicen que Kurosawa se rió y dijo, bueno, probablemente el samurái esté muerto. Y que aún así, eso, lo que decíamos de remarcar que hay una diferencia entre, o sea, entre relativismo y ser consciente de que las palabras pueden entrañar un engaño, pero que al final Kurosawa es un director moral y no le da igual una cosa que otra. Él tiene su forma de pensar y las acciones son lo que representa, ¿no? La forma correcta bueno, de proceder. Oscar, ¿alguna cosa que quieras comentar? No, ya iremos comentando más cosas con otras películas. Es que no.